Capítulo 21. El sedán deportivo de color gris llegó a velocidad de vértigo a Orgaz, como si estuviera haciendo una carrera con el sol naciente. ¡Qué prisa! Pensó Singen con sarcasmo desde el interior de la furgoneta aparcada. La incapacidad de los vampiros para tolerar la luz del día era una debilidad que él y sus camaradas licanos no compartían. Se preguntó qué sería lo que había mantenido en las calles a ese chupasangre hasta tan tarde. El conductor del sedán tenía tanta prisa que Singen no creyó probable que él o ella reparara en la furgoneta con las luces apagadas que acechaba en las sombras al otro lado de la entrada de la mansión de los vampiros. Se llevó unos binoculares a los ojos y vio que el conductor era una hembra de cabello oscuro, ataviada con el distintivo atuendo de un ejecutor. Al instante supo que se trataría de la infame Celine, que ya había frustrado al menos 2 intentos de capturar a Michael Corbin. Para Singh, aquella era razón suficiente para quererla muerta. No obstante, y esto resultaba profundamente decepcionante, parecía estar sola, lo que llevaba a preguntarse dónde estaría Michael Corbin en aquel momento. ¿Se encontraba el esquivo mortal en el interior de los imponentes muros de Orgaz? ¿O acaso la inmortal zorra lo había escondido en alguna otra parte? Si ha vertido una sola gota de su sangre inmortal, pensó con veneno en la mirada, me aseguraré de que Lucian lo haga torturar por el resto de la eternidad. Tal como esperaba, el sedán no prestó la menor atención a la furgoneta escondida y se dirigió sin perder un segundo hacia la cancela de la mansión, que se abrió automáticamente para dejarla pasar. Mientras Single observaba lleno de curiosidad, Selin se dirigió a toda velocidad en busca del refugio de los muros de la mansión. Según parecía, aquella vampiresa parecía estar siempre presente cuando Michael Corbin corría peligro, lo que la volvía muy interesante para el astuto científico licano. Puede, se dijo, que esta misión no sea una pérdida de tiempo tan grande, después de todo. El insaciable Craven siguió chupando el pecho de Erika, hasta que ella perdió la noción del tiempo y el espacio. Completamente vestido todavía, el vampiro sostenía el desnudo cuerpo de la hembra sobre la alfombra que cubría el suelo del aposento, mientras su boca sedienta le succionaba la voluntad. La sangre resbalaba por las comisuras de sus labios, fluía por su barbilla y le manchaba la camisa de negro broncado. Erika sabía que debía protestar, resistirse antes de que su amo la dejara seca e incapaz de recobrarse, pero era incapaz de soltar sus negros y fluidos rizos, y mucho menos apartarse de sus fuertes y voraces labios. Al fin y al cabo, eso era lo que había anhelado siempre, y una oleada orgásmica recorría incesantemente su cuerpo palpitante, mientras con los ojos muy cerrados inclinaba su cabeza hacia atrás y le ofrecía a Craven la garganta, además del pecho por si decidía gozar también de su palpitante yugular. «Muérdeme, bébeme», se decía con lujuriosa avidez. «Hazme tuya». Bip, bip. El insistente zumbido de un teléfono móvil irrumpió en el nirvana. Erika abrió los ojos al instante, y sus labios dejaron escapar un gemido de consternación, mientras repentina, inconcebiblemente, la boca de Craven se apartaba de su pecho y sus poderosos brazos dejaban ir su cuerpo. «¡Espera!» quiso gritar al sentir que su cuerpo fuerte y masculino se apartaba de ella. «¡No pares!» Con las piernas temblorosas, observó incrédula cómo el señor de la mansión, que apenas unos segundos atrás había estado unido a ella en un vínculo íntimo de sangre y deseo, cruzaba la habitación para sacar el teléfono móvil de un bolsillo de la chaqueta que había dejado colgada en una silla de ébano del siglo XVIII. Ignorando a Erika por completo, se llevó el teléfono al oído. «¿Qué pasa?», preguntó con voz imperiosa, mientras se limpiaba la sangre inmortal de la vampiresa de los labios con el dorso de la mano. Erika escuchó la voz de Soren, el adusto lugarteniente de Craven, al otro lado del teléfono. «Está aquí», dijo con voz seca. Selin comprendió ella al instante. Ahora su humillación era total. ¿Quién más podía ser? Con el rostro aún sonrojado por la esencia carmesí de Erika y la camisa aún manchada con el exceso escarlata de su salaz banquete, Craven salió del cuarto sin decir una palabra, dejando a Erika desnuda y sola sobre la alfombra persa, abandonada, descartada y casi sin una gota de sangre en el cuerpo. Soren ya había llegado a la puerta delantera cuando Craven llegó hecho una furia al espacioso vestíbulo. El genízaro de rostro pétreo estaba bloqueando la puerta con el cuerpo. Estaba claro que no iba a permitir que Selene entrara en la mansión antes de que saliera el sol.
Craven apreciaba su fidelidad, pero todavía no estaba preparado para ver cómo era reducido a cenizas el cuerpo perfecto de Selene. «Déjala pasar», le ordenó con amargura. Sin mostrar siquiera una pizca de gratitud por la misericordia de Craven, Selene apartó a Soren y entró en la mansión. Sus ojos entraron en contacto con los de Craven y al instante se apartaron, llenos de desprecio. Pasó a su lado sin siquiera una palabra de saludo, y mucho menos una disculpa por sus numerosas transgresiones. Asombrado por su insolencia, Craven la siguió por el pasillo. Ahora que solo quedaban unos minutos para el amanecer, la mayoría de los habitantes de la mansión se habían retirado de sus aposentos, pero algunos rezagados recorrían aún los pasillos, ocupándose de diversos asuntos de última hora antes de marcharse a sus habitaciones. Estos vampiros observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación, al tiempo que trataban de impedir que su atención no resultase demasiado evidente. El rostro rubicundo de Craven, dotado de color por la sangre de Erika, enrojeció aún más. Ya era bastante malo que Selene estuviera desafiando su autoridad, pero ¿tenía que hacerlo delante de testigos? El enojado regente ya podía oír los cómo le quemaban los oídos los cuchicheos. Lanzó sus acusaciones a su espalda. «No solo has roto la cadena, sino que has estado protegiendo a un licano. Un crimen merecedor de la pena capital». Ni siquiera la mención de la ejecución consiguió frenar el determinado caminar de Selene. Supuso que se dirigía a la cripta para hablar con Víctor, lo que suponía un flagrante desafío a su autoridad. «No, si yo tengo algo que decir al respecto», se juró furiosamente. La alcanzó antes de que llegara a las escaleras de la parte posterior de la mansión. La cogió del brazo y la arrastró por la fuerza hasta la relativa privacidad de una alcoba apartada. «Bajo ninguna circunstancia voy a permitir que hables con Víctor antes de que tú y yo tengamos unas palabras», se dijo. Las persianas de metal descendieron sobre los cristales tintados de las ventanas, y la alcoba quedó sumida en una oscuridad completa. Craven obligó a Selene a darse la vuelta y a mirarle a la cara, pero no vio ni miedo ni remordimientos en su mirada desdeñosa, y eso lo enfureció todavía más. «¿Cómo has podido hacerme esto a mí?», gritó, mientras le clavaba los dedos en el brazo. «Avergonzarme de ese modo. Todo el aquelarre sabe que tengo planes para nosotros». «No existe ningún nosotros», repuso ella con voz desafiante. Sus ojos lo miraban con repugnancia. Craven perdió completamente los estribos. La lanzó con fuerza contra las ventanas selladas y las persianas de metal crujieron. «Vas a presentarte ante Víctor para decirle exactamente lo que yo te mande. A partir de este momento harás cuanto yo te diga». Unos ojos blancos como la nieve y unos colmillos desnudos demostraron la profundidad de su disgusto. «¿Está bien claro?». Selene respondió con un golpe rápido como el rayo. ¡Guam! La palma de su mano golpeó la nariz del regente con la fuerza justa. No la suficiente para partirla, pero sí para provocar un aturdimiento momentáneo. Craven cayó sobre una rodilla mientras empezaba a resbalar sangre por su mejilla. Selene aprovechó el momento para apartarse de su lado. Salió de la habitación como una exhalación, seguida tan solo por la cola de su gabardina. Craven probó el sabor de su propia sangre en sus labios. Por fortuna, después de haberse atracado con Erika, tenía de sobra. Sonrió mientras lamía la sangre que rodeaba su boca. Al menos había conseguido provocar alguna reacción en Selene. Había quebrado su coraza de gélido desprecio. No es el tipo de reacción que hubiera preferido, pensó con un acceso de lascivia, pero por ahora tendrá que bastar. Se puso en pie y echó a correr tras ella. Para salir al pasillo, tuvo que abrirse camino a empujones entre un grupo de boquiabiertos Nosferatu. La persiguió por la escalera de mármol que conducía a la cripta, y llegó a su entrada subterránea justo a tiempo de ver cómo se cerraban tras su presa una impenetrable puerta de acero. Escuchó el ruido del mecanismo que indicaba que Selene estaba sellando la cripta desde dentro, y que ahora estaba atrapado en la cámara de observación, incapaz de tomar parte en la reunión de Selene con Víctor. «¡Maldita sea!», gritó, consumido por la frustración. ¿Quién podía saber lo que la traicionera ejecutora le estaba diciendo a Víctor en aquel mismo momento? Selene se acercó a la cámara de recuperación con miedo. La satisfacción genuina que había sentido al golpear el rostro de Craven estaba esfumándose rápidamente mientras enfrentaba la perspectiva de tener que explicarle sus últimas acciones a Víctor. Craven no mentía cuando la acusada
de violar las más sagradas leyes y tradiciones del aquelarre. No podía más que rezar para que Víctor pudiera entender por qué se había visto obligada a hacerlo. Lo desperté con mi propia sangre, recordó con un rayo de esperanza. Ya sabe lo que hay en mi corazón. La esquelética figura del antiguo esperaba a que se aproximara, erguido con aire de majestad entre los aparatos de tecnología punta de la cámara de recuperación, como si fuera una dorada sala del trono. Selín vio con cierto alivio que Víctor había recobrado ya parte de su perdida sustancia, aunque seguía antinaturalmente enjuto y consumido. Ya no parecía una momia. Había un poco más de carne en su cuerpo huesudo, y su piel gris cenicienta no estaba ya tan rígida como un pergamino. Unos ojos hundidos cayeron sobre ella como una extraña mezcla de pesar y júbilo. Los tubos intravenosos bombeaban roja sangre oxigenada a sus venas inmortales. La llamó con una seña para que se acercara a la barrera de plexiglas que los separaba. «Acércate, chiquilla», dijo con voz áspera. El guardia levantó una mirada sorprendida cuando Craven entró en la garita de seguridad. Era uno de los hombres de Soren, y había reemplazado al anterior centinela, que había sido privado de su rango y sus responsabilidades, por su negligencia al dejarse engañar por Selin. Si Craven sobrevivía a las próximas 24 horas, tenía la intención de hacer que fuera azotado hasta la muerte. Por ahora, sin embargo, tenía cosas más importantes de qué ocuparse. Sin molestarse en ofrecer al nuevo centinela una explicación, cogió al sorprendido vampiro por los hombros y lo sacó a la fuerza de la garita. A continuación, cerró la puerta del pasillo de servicio para asegurarse de que nadie más de que él pudiera ver lo que estaba ocurriendo entre Víctor y Selin. «Debo saber lo que están diciéndole», pensó Craven con frenesí mientras encendía apresuradamente el monitor de seguridad. Una mirada de ansiedad se dibujó en su rostro mientras contemplaba cómo se aproximaba la imagen televisada de Selin al despierto antiguo. Tragó saliva, aterrado por lo que ella podía decir, a pesar de que estaba seguro de que no existía ninguna excusa que pudiera justificar los terribles crímenes que había cometido contra el aquelarre. Absolutamente ninguna excusa. Selin se inclinó reverentemente delante de Víctor y a continuación empezó a explicarse. «He estado perdida sin vos, mi señor, constantemente atormentada por Craven y sus incansables atenciones». Una sonrisa de calavera apareció en el terrible semblante de Víctor. «Es la historia más antigua de los anales de la humanidad», dijo el antiguo con tono de complicidad. «Lo que más desea es precisamente aquello que no puede tener». Selin sonrió, agradecida a la comprensión de Víctor. Una abrumadora sensación de alivio la envolvió. Puede que aquel encuentro no fuera tan terrible como había temido. Todo cuanto he hecho ha sido para garantizar la seguridad del aquelarre. Sin duda Víctor ha de darse cuenta de ello. La sonrisa desapareció del rostro de Víctor, y su sonora voz cobró un tono más severo. Selin comprendió con un escalofrío que tal vez había cantado victoria demasiado pronto. «Y ahora dime, ¿qué te ha llevado a creer que Lucian todavía vive?» En la garita de seguridad, desde la que estaba espiando, Craven experimentó un escalofrío aún más intenso que el que Selin estaba sintiendo. Aquello era precisamente lo que estaba temiendo. Nada bueno podía salir del hecho de que Selin y Víctor pronunciaran el nombre de Lucian. Se aproximó al altavoz de la garita, consternado por lo que estaba oyendo pero fascinado por cada palabra. «Mantén la boca cerrada, zorra traidora», pensó con acaloramiento. Hubiera querido poder extender la mano a través del monitor para ahogar a Selin y acallarla de una vez. «No tienes ninguna prueba». Su teléfono móvil sonó inesperadamente y Craven dio un respigno. «¿Qué coño pasa ahora?», musitó mientras sacaba el aparato. Su mirada ansiosa permaneció clavada en el monitor mientras se llevaba el teléfono al oído. «¿Sí?» «No tengo de qué avergonzarme», se recordó Selin. Respondió a la mirada severa de Víctor sin miedo, en los ojos castaños y la barbilla muy alta. «¿Pero qué más pruebas necesitas?», protestó. Le molestaba la herida de la muñeca, que se había hecho antes para compartir su sangre y sus recuerdos con el antiguo. «Lo que me has dado son pensamientos, imágenes incoherentes», dijo Víctor con tono desdeñoso. «Nada más. Razón por la cual un despertar debe ser siempre realizado por un antiguo. Tú careces de las habilidades necesarias».
Ya lo sé, pensó Selin. Ni por un momento había esperado que el goteo catalítico devolviera a Víctor su poder, igual que si Amelia o Marcus hubiera llevado a cabo el ritual. Normalmente, en circunstancias menos excepcionales, el goteo era el medio que utilizaban los antiguos para mantener una progresión ininterrumpida de recuerdos a través de las edades, y cada uno de ellos transmitía 2 siglos de conocimientos y sabiduría acumulados al antiguo que los sucedía. Selin nunca había albergado la esperanza de realizar una transmisión tan perfecta, pero sin duda rezaba con toda su alma. Parte de sus recientes descubrimientos y sospechas debía de haber penetrado en la recién despertada conciencia de Víctor. Los indicios que apuntaban a una conspiración eran demasiado alarmantes como para ignorarlos. Pero yo vi a Lucian, insistió. Le disparé. Debéis creerme. Los labios marchitos de Víctor se torcieron hacia abajo. Una cólera inconfundible tiñó su voz áspera de un tono amenazante. La cadena nunca había sido rota, declaró omniniosamente, ni una sola vez en más de 14 siglos. No desde que los antiguos empezaron a atravesar a saltos las edades del mundo. Uno despierto, mientras los otros dos duermen. Así es como se hacen las cosas. Sus ojos acusadores pasaron sobre ella. Ahora es el turno de Marcus de reinar, no el mío. Craven caminaba de un lado a otro de la garita de seguridad. Sus ojos inquietos no se apartaban del monitor de seguridad, mientras escuchaba la voz imponente que llegaba desde el otro extremo de la línea. Hablando del diablo, pensó el maquiavélico regente, sin el menor asomo de optimismo. Lucian le pedía información sobre la marcha de las operaciones de aquella noche. Craven se sentía como si 2 entidades, igualmente formidables, lo estuvieran desgarrando por la mitad. ¿A quién temo más?, se preguntó. ¿A Víctor o a Lucian? ¿Al antiguo o al más fiero de los dicanos? Ha habido complicaciones, balbuceó. No sabía cómo darle la noticia de la reaparición de Víctor al rencoroso líder de los dicanos. ¿Lo culparía Lucian por el inesperado regreso de Víctor al mundo de los vivos? Es todo culpa de Selin, pensó en silencio, suya y de su Romeo Lupino. Selin trató de mantener la compostura bajo la mirada gélida de Víctor. Pero no tuve elección, arguyó en su defensa, consciente de que sus palabras podían significar la diferencia entre la inmortalidad y el olvido para especies enteras. El aquelarre está en peligro, y Michael es la clave, lo sé. Ah, sí, dijo Víctor con tono venenoso. El licano. Había en su voz una áspera aspereza que Selin no había oído nunca. El venerado antiguo había sido como un padre para ella desde la muerte de su familia mortal. Le hubiera confiado su vida. Pero, ¿seguía él confiando en ella? Por favor, suplicó, dame la oportunidad de conseguir las pruebas que necesitas. En la garita de seguridad, Craven colgó el teléfono. Todavía le zumbaba en los oídos el sonido de la mordiente decepción de Lucian. Las últimas noticias de la mansión no habían divertido al licano. Craven tenía la impresión de que su inestable alianza con Lucian estaba al borde de la ruptura. Se secó el sudor de la frente y volvió a dirigir toda su atención al monitor, justo a tiempo de oír cómo se mencionaba su nombre en el intercomunicador. Encargaré a Craven que encuentre esas pruebas, si es que existen, declaró Víctor. Selin reaccionó con asombro a la afirmación del antiguo, incapaz de ocultar lo dolida que se sentía. ¿Cómo podéis confiar en él más que en mí? ¿Por qué?, rugió Víctor. No es él quien ha sido mancillado por un animal. El rostro de Craven se iluminó. Nunca había visto al antiguo tan furioso, y sin embargo, su asombrosa cólera parecía dirigida exclusivamente contra Selin. Puede, pensó el regente, que mi suerte haya cambiado. Descorazonada y con el corazón roto, Selin escuchó cómo pasaba revista la antigua a sus crímenes. El que en su voz estentórea se percibiera una nota de pesar era sólo un magro consuelo. Te quiero como una hija, dijo Víctor con solemnidad, pero no me has dejado alternativa. Nuestras leyes existen por buenas razones, y es sólo gracias a ellas que nuestra raza ha sobrevivido tanto tiempo. No se te mostrará una pizca de misericordia. Cuando Amelia llegue, después de la puesta del sol, el consejo se reunirá para decidir tu suerte. La austeridad de su semblante y el dolor de su tono no prometían de piedad.
Has roto la cadena y desafiado al aquelarre. Debes ser juzgada. Y ella no albergaba demasiadas dudas sobre la naturaleza del veredicto. Erika observó cómo era escoltada Selim por el salón y luego por la gran escalera por 4 guardias armados. Sombríos, Craven y Soren acompañaban al grupo en dirección a los aposentos de la acusadora ejecutora, en el ala oriental de la mansión. A pesar de su encuentro íntimo de hacía menos de una hora, como era de esperar, Craven ni siquiera dirigió una mirada a Erika al pasar a su lado. Un puñado de vampiros curiosos se habían reunido a los pies de la escalera y estaban intercambiando rumores y habladurías en excitados susurros. ¿Era cierto lo que decían? ¿De verdad había despertado Selene a Víctor por su cuenta y riesgo, sin el permiso de Craven? ¿De verdad se acostaba en secreto con un licano? Erika se abrió paso por entre la multitud sin apartar la mirada de Selene y su imponente escolta. La criada había vuelto a ponerse el uniforme de encaje, pero se sentía como si se hubiera sido violada y estuviera desnuda y a la vista de todos. No podía olvidar que Craven le había dejado sin ropa y la había abandonado en el instante mismo en que había recibido la noticia de que Selene había regresado. Se sentía explotada, utilizada, como una botella de sangre vacía abandonada después de una borrachera. Nunca le he importado, comprendió. Aún le dolía en el pecho las voraces atenciones de Craven. Ni por un momento. La única que le importa es Selene. Tras apartarse del grupo de mirones inmortales, subió sigilosamente las escaleras en pos de Craven y los demás. Nadie reparó en ella. Solo era una doncella, al fin y al cabo, invisible, carente de importancia. Erika siguió a Selene y a sus carceleros a cierta distancia, hasta que el grupo llegó a la entrada a los aposentos de Selene. Entonces se refugió en una pequeña alcoba que no solía utilizarse. Al asomarse desde el otro lado de la puerta y ver que Craven desaparecía en la habitación detrás de Selene y cerraba la puerta tras de sí, sintió un ataque de celos. Soren y sus matones permanecieron en el pasillo, montando guardia con aspecto malhumorado como porteros en una discoteca de moda. Solo la presencia de los guardias impidió a Erika salir corriendo al pasillo y pegar la oreja a la puerta. A pesar de todo lo que había ocurrido desde la puesta de sol, o precisamente a causa de ello, anhelaba desesperadamente saber lo que estaba ocurriendo al otro lado de la sólida puerta de pino. ¿Qué podía estar pasando entre Craven y Selene? Selene hubiera preferido que Craven la dejara a solas. Su terrible confrontación con Víctor la había dejado exhausta y desmoralizada. Lo último que necesitaba en aquel momento era la egocéntrica jactancia de Craven. Deberías haberme escuchado, y así nada de esto habría ocurrido. La reprendió con petulancia el regente. Tendrás suerte si puedo convencer al consejo de que te perdonen la vida. Al ver que Selene no respondía, y mucho menos suplicaba clemencia, giró sobre sus talones y se encaminó a grandes zancadas a la puerta. Para su sorpresa, Selene descubrió que aún le quedaba odio suficiente para hacer un último comentario de despedida. «Dime una cosa», le preguntó con frialdad. «¿Tuviste el valor suficiente para cortarle la piel del brazo, o lo hizo el propio Lucian por ti?» Craven trastabilló. Se revolvió presa de la desalazón asombrada, y la miró por los ojos llenos tan llenos de furia como si acabaran de golpearlo por la espalda. Su expresión de temor confirmó a Selene lo que solo sospechaba, que Craven estaba aliado con Lucian desde hacía mucho tiempo. «Traidor», lo acusaron sus ojos inmisericordes. Craven tragó saliva, y entonces con gran esfuerzo recobró la compostura. De alguna manera logró esbozar una sonrisa lasciva. «Recuerda mis palabras. Muy pronto verás las cosas a mi manera». Huyó de la habitación para no dar a Selene la oportunidad de decir la última palabra. La puerta se cerró con tanta fuerza que las lámparas de las paredes traquetearon. Selene oyó una llave que cerraba la puerta desde el otro lado. Ahora era prisionera de sus propios aposentos. Las persianas de metal cubrían la ventana que Michael había roto cuando había huido de la mansión. Por allí no podría escapar, no mientras el sol siguiera brillando al otro lado. Se aproximó a la puerta del pasillo, incapaz de resistirse a la tentación de probar la cerradura. Puso una mano en el pomo de cristal. «Ni se te ocurra», dijo Soren con brusquedad, desde el otro lado de la puerta. La puerta se cerró con fuerza, y Erika dio un respigno.
Oculta, aún en la oscura alcoba, escuchó atentamente cómo le daba Craven instrucciones a Soren y sus hombres. Que nadie abra esta puerta, ¿comprendido? No puedo permitirme el lujo de que mi futura reina vuelva a escaparse con ese licano. Las palabras de Craven lo atravesaron el corazón como una estaca de madera. Mi futura reina. En ese momento comprendió que nada había cambiado. A pesar de las negativas y traiciones de Selene, a pesar de que Erika le había entregado voluntariamente su sangre y su cuerpo preciosos, Craven seguía obsesionado con Selene. Siempre Selene. Erika se refugió de nuevo en la alcoba y se fundió con las sombras mientras Craven pasaba a grandes pasos por el pasillo. La traicionada y despechada sirvienta sintió que los últimos rescoldos de su devoción morían, reemplazados por un ansia de algo muy diferente a todo lo que había anhelado hasta entonces: venganza. Capítulo 22. La luz del sol entraba por la ventana del piso franco. Calentaba los huesos doloridos de Michael, pero no hacía gran cosa por exorcizar los miedos y frustraciones que atormentaban su mente febril, que por fin, después de las largas y agónicas horas encadenado a la pesada silla, se había sumido en la inconsciencia. Empapado en sudor, se agitó con incomodidad en su asiento, mientras una nueva sala de imágenes inquietantes invadía sus sueños. Un infinísimo látigo, hecho de hebras de plata, lo azota y le arranca la carne de los huesos. Resbalan lágrimas por las mejillas de su amada Sonja, mientras lucha fútilmente contra el aparato de tortura que la mantiene prisionera. Sus ojos blancos clavados en los de él, inundados con una mezcla conmovedora de miedo y pesar. Como una bandada de gárgolas malignas, los miembros del Consejo de los Vampiros, sentados sobre regios pilares de piedra, contemplan con total desprecio a los prisioneros. Sus rostros blancos como el hueso no guardan la menor piedad para Sonja o para él mientras presencian con gélido desdén las torturas de los dos cautivos. No muy lejos, atrapados tras los barrotes hechos de una aleación de hierro y plata, los compañeros de manada de Michael protestan con gruñidos. Arrojan sus débiles cuerpos de hombre contra los barrotes de la mazmorra, desesperados por acudir en su socorro, pero sus enfebrecidos esfuerzos no dan fruto. El látigo de plata vuelve a restallar. Michael despertó de repente. Todavía sentía la mordedura salvaje del látigo. Parpadeó varias veces, confuso, sin saber muy bien dónde se encontraba. Tardó varios instantes en comprender que la tenebrosa mazmorra iluminada por antorchas había desaparecido, sustituida por el entorno más mundano del piso franco de Selene. Sin pensar, trató de frotarse los ojos con los nudillos y al hacerlo descubrió que una de sus manos estaba unida a la silla por unas esposas de metal. Es cierto, recordó, estoy atrapado. La constatación de aquel hecho provocó una respuesta iracunda. Gruñendo de esfuerzo, tiró con todas sus fuerzas de la cadena. Se debatió de un lado a otro, tratando de soltarse con toda la fuerza de su cuerpo. Las esposas no cedieron ni una fracción de milímetro. ¡Hija de puta! Gritó Michael, con voz entrecortada por el esfuerzo. No sirvió de nada. La pesada silla de titanio y él estaban unidos irrevocablemente, gracias a Selene. ¿Qué creía que estaba haciendo al dejarlo atrapado de aquella manera? Oh, sí, recordó. Temía que me convierta en una masa de pelo y colmillos cuando saliera la luna llena. Hombre lobo y una mierda, murmuró. Se negaba a aceptar las locuras de Selene. Sí, algo le estaba pasando. Aún tenía temblores y fiebre, pero ¿licantropía? Dame un respiro. Mientras miraba a su alrededor en busca de una manera de escapar, su mirada se posó sobre la pistola que reposaba sobre su regazo. Cargada con balas de plata, nada menos evidencia de la absurda situación a la que había llegado su vida. Recordaba haber utilizado una pistola parecida para salir del Jaguar de Selene hacía 2 noches. Espera un segundo, pensó mientras se le ocurría una idea. Era una salida desesperada y posiblemente peligrosa, pero ¿qué otras opciones tenía? Temblando, levantó el arma. Su mano sudorosa se cerró sobre la fría empuñadura de acero. Antes de que tuviera tiempo de pensar demasiado en lo que estaba haciendo, apoyó el cañón del arma sobre la implacable cadena metálica. Cerró los ojos, volvió la cabeza y apretó el gatillo. ¡Bang! El retroceso y la detonación fueron demasiado para él. Se encogió espasmósicamente y dejó caer el arma.
La pistola rebotó sobre el suelo de madera y fue a detenerse poco más allá de su alcance. ¿Qué más da?, pensó. Dudaba que tuviera valor para volver a intentar aquel truco absurdo. Estaba seguro de que le había faltado poco para morir instantáneamente, alcanzado por algún fragmento de metralla. Pero, ¿había funcionado? Con la respiración entrecortada, se volvió para inspeccionar las absurdamente resistentes esposas. El corazón se le encogió al instante. La cadena no tenía ni un rasguño. Khan recorría el dojo arriba y abajo, mientras sus tropas se preparaban para actuar. Media docena de ejecutores, hombres y mujeres, estaban introduciendo cargadores de plata sólida en sus armas. Amelia debía llegar a la estación dentro de pocas horas, no mucho después de la puesta de sol, y Khan quería asegurarse de que un equipo completo de seguridad la estuviera esperando. Con toda la actividad licana de las últimas noches, no convenía dejar nada al azar. Es una lástima, pensó, que no hayamos tenido tiempo para producir en masa la nueva munición de nitrato de plata. Hasta el momento, el arma que reposaba todavía en el banco de trabajo era el único prototipo funcional. Un rostro estaba sospechamente ausente, el de Celine. Khan no podía sino preguntarse qué le había ocurrido a la capaz inglesa, a la que siempre había considerado una de sus más resueltas y valientes camaradas. ¿Será cierto lo que cuentan de ella?, se preguntó, con los pensamientos ocultos detrás de una máscara de frío profesionalismo. Le costaba creer que Celine, precisamente ella, entre todos los inmortales, fuera a traicionarlos por amor a un licano. Y sin embargo, eso era lo que les había asegurado Kraven, con el respaldo presumible del propio Víctor. Aún tenía que hablar con Víctor en persona, puesto que no tenía acceso a la cripta durante el periodo de recuperación, pero le costaba creer que Kraven fuera tan necio como para acusar a Celine de traición, sin contar al menos con la táctica aprobación de Víctor. ¿Y quién soy yo para cuestionar el juicio de un antiguo? Khan sacudió la cabeza y permitió que un gesto ceñudo revelaba parte de la infelicidad que sentía. Había allí algo que no cuadraba. Había sido la propia Celine la que 2 noches atrás, en aquel mismo lugar, había tratado de convencerlo con vehemencia de que los licanos estaban preparando algo importante. ¿Cómo podían haber cambiado completamente el sentido de sus lealtades, en menos de 48 horas? A menos que su acalorada demostración de inquietud no fuera más que una estratagema para desviar las sospechas. Con un gesto furioso, Khan insertó un cartucho en su AK-47 modificado. Odiaba toda esa mierda del doble juego y el espionaje. Él era un soldado, no un maestro de espías. A mí, dame algo peludo y aullante para dispararle, pensó con amargura. A ser posible a corta distancia. Unos pasos en las escaleras lo alertaron de la llegada de Kraven al dojo. El regente vestía de etiqueta, sin duda por la proximidad de la llegada de Amelia. Su sedoso traje negro contrastaba poderosamente con la ropa de cuero reforzado que vestían Khan y sus camaradas ejecutores. Khan levantó el rifle y lo apoyó contra su pecho. «Estamos preparados», informó a Kraven. «Cambio de planes», le anunció el regente sin darle mayor importancia. Una sonrisa de satisfacción fue lo primero que advirtió a Khan de que algo andaba mal. Soren y su grupo serán los que recojan a la dama Amelia. Khan se quedó boquiabierto. Ese es nuestro trabajo, insistió, y por buenas razones. Había supervisado en persona la seguridad durante los primeros 5 despertares. Ya no, dijo Kraven con suficiencia, sin molestarse siquiera en disimular la perversa satisfacción que le provocaba la consternación del otro vampiro. Parecía casi imposible que Kraven hubiera sido un ejecutor, y mucho menos el que había acabado con el poderoso Lucian. ¿Cómo puede hacer esto?, pensó Khan incrédulo. ¿Y por qué? La seguridad de Amelia era un asunto demasiado importante como para jugar a la política con él. Los engranajes de la sospecha empezaron a moverse tras los astutos ojos de color castaño de Khan, mientras Kraven le daba la espalda al comandante militar de la mansión y salía alegremente del dojo. Puede que Celine no fuera la traidora entre sus filas. El sol se ponía sobre la estación de Niyugati, en el extremo noroeste de Pest. Había una fila de limusinas negras aparcadas junto a una plataforma delimitada por cristales, y de la que se había alejado expresamente a todos los seres humanos. Sentado en la primera de las limusinas, Soren observaba a través de las ventanas oscuras y polarizadas del coche cómo se hundía el sol tras el horizonte.
Esperó a que los últimos rastros de luz del día hubieran desaparecido del cielo antes de emerger de la limusina, con una expresión impasible en el rostro. Flanqueado a ambos lados por las fuerzas de seguridad armadas hasta los dientes, lanzó una mirada expectante a la vacía plataforma. En la distancia, en algún lugar situado al oeste, sonó el tronar inconfundible de una locomotora de vapor que se les acercaba. Justo a tiempo, pensó con frialdad. Al cabo de unos pocos segundos, un tren de pasajeros negros, como la pez, apareció a la vista, arrastrado por una locomotora de la década de los 30 en impecable estado de conservación. Un antiguo motor de vapor impulsaba los pistones de la locomotora, mientras el tren privado entraba en la estación en medio de un chirrido de frenos y envuelto en una nube de vapor ardiendo. Soren sacó un puntero láser de su bolsillo, y tal como estaba convenido, envió 3 señales de color rubí, en rápida sucesión, al tiempo que el tren se detenía. Las señales tenían por objeto asegurar a los guardaespaldas de Amelia que la estación había sido acotada y asegurada por los hombres de Craven. Su señal fue respondida al poco por otra, visible a través de la ventana tintada del primer vagón de pasajeros. Soren imaginó a su colega a bordo del tren, informando al séquito de Amelia de que todo marchaba bien. Hasta el momento, todo estaba yendo según lo planeado. Las facciones impávidas de Soren no permitían ni sospechar que algo extraordinario estaba ocurriendo, y tampoco cambiaron cuando la garra peluda apareció entre el humo que rodeaba el andén. Observó con tranquilidad cómo subían sigilosamente al tejado del vagón y a su costado 4 enormes hombres lobo, matas de pelaje negro y erizados sobre unos cuerpos grotescos y subhumanos. Aunque tenía casi 15 siglos de edad, la dama Amelia poseía la belleza juvenil y el porte altanero de una supermodelo internacional. Con el lustroso cabello negro recogido cuidadosamente detrás de la cabeza de perfección marmórea, miraba al mundo con imperiosos ojos de color verde. Un vestido de satén verde, sin mangas, exponía la belleza de los hombros delgados y blancos, mientras un colgante de plata y piedras preciosas, lo bastante grande para avergonzar a las joyas de la corona de muchos reinos mortales, descansaba sobre la impoluta perfección de su busto. Acompañada por su séquito y sus guardaespaldas, caminaba por el centro de un vagón restaurante de recargada decoración en dirección a la salida. El viaje de Nueva York vía Viena había sido muy largo, y estaba impaciente por llegar a Ordogath. Allí, obedeciendo la más antigua tradición de su pueblo, se enterraría para pasar otros 200 años de tranquilo reposo. A decir verdad, anhelaba la quietud completa de la cripta. El siglo XX, lleno de guerras y tumultos entre los mortales, había sido muy cansado, y el que acababa de empezar no prometía menos. Estaba deseando dejar que Marcus se encargara de los desafíos futuros. Puede que el mundo fuera un lugar más ordenado la próxima vez que se levantara de la tumba, dentro de 200 años. Aunque lo dudo, se lamentó para sus adentros. La inmortalidad le había enseñado realismo, entre otras muchas cosas. La regia procesión atravesó el vagón pasando junto a ricos paneles de madera de cerezo con molduras doradas. Globos luminosos teñidos de naranja imitaban llamas danzarinas en lo alto de unas lámparas eléctricas con forma de candelabros antiguos. La luz inundaba de un brillo suave el interior del tren. Un ejecutor vestido de cuero y con un rifle automático apoyado en el pecho marchaba delante, mientras que las criadas y doncellas de Amelia marchaban sumisamente tras ella. Los distinguidos miembros del consejo, cuyos elegantes atuendos se adornaban con insignias y emblemas que manifestaban su ilustre condición, seguían el paso de la antigua y su séquito. Los más viejos entre ellos habían asistido ya a varios despertares. Sin duda, esperaban que la transición se produjera con la misma tranquilidad que de costumbre. Un sonido peculiar, como si algo estuviera arañando el techo del vagón, atrajo la atención de Amelia y sus acompañantes. Lanzó una rápida mirada al techo, lo mismo que varias de sus doncellas. Por espacio de un segundo, un destello de aprensión pasó por las facciones de la inmortal aristócrata. ¿Algo andaba mal? Al instante desechó la idea. Craven y sus hombres ya habían asegurado el andén, entre sus guardaespaldas y los ejecutores de la mansión. Era estúpido pensar que pudiera aguardarlos algún peligro. Ha sido un viaje interminable, pensó.
No debo permitir que mis cansados nervios me jueguen una mala pasada justo ahora que llegamos al final. Al otro extremo del elegante vagón restaurante, un estrecho vestíbulo precedía las cerraduras y de las cerradas puertas de acero del tren. Amelia esperó con inhumana paciencia a que el jefe de los ejecutores llegaba al final del compartimento y abriera la puerta. Esperaba ver un andén iluminado por la luz de la luna y ocupado solo por aquellos vampiros que hubieran sido honrados con la tarea de transportarla hasta Ordogad. Se preguntó por un momento si Craven estaría allí para darle la bienvenida en persona, o si la esperaría en la mansión. No le importaba demasiado. Craven era el protegido de Víctor, no el suyo. Sin embargo, cuando la puerta se abrió al fin, no fue un comité de bienvenida lo que apareció al otro lado, sino la forma gigantesca de un enfurecido hombre lobo que se aferraba al costado del tren. Caía saliva de las fauces abiertas del monstruo. Tras él, 2 o 3 hombres bestia más cayeron ruidosamente sobre el andén. Un aroma cargado y almizclado invadió el vestíbulo mientras el silencio era quebrado por gruñidos bestiales. ¡Por la sangre del ancestro! Un destello de sorpresa contrajo por un instante las facciones inmaculadas de Amelia. Menos de una fracción de segundo antes de que la criatura se abalanzara sobre ella con aterradora velocidad y arrojara sin esfuerzo a un lado al sorprendido ejecutor. Unas garras y colmillos afilados como navajas se clavaron en su carne inmortal. En el andén, Soren y el resto del mal llamado equipo de seguridad observaron impasibles cómo escapaban los espeluznantes sonidos de una carnicería en el interior del tren. Gritos de angustia se mezclaron con el estruendo de los disparos y los rugidos de las bestias enfurecidas. La sangre inmortal manchó las ventanas polarizadas desde el interior y pintó cuadros abstractos de color carmesí sobre los cristales tintados. Soren no intervino en el frenético banquete de los licántropos, ni siquiera cuando los penosos gritos de Amelia y su séquito dieron paso a una húmeda y pegajosa sinfonía de crujido de huesos y desgarro de carnes. Sí, pensó de nuevo, todo estaba yendo según lo planeado. Capítulo 23. Con la caída de la noche, las persianas de metal se levantaron en las ventanas de Selin y le ofrecieron una visión de los jardines de la mansión. Había guardias armados, gente de Soren, no de Gan, en el espacioso patio delantero. Armados hasta los dientes cada uno de ellos, y otros 2 guardias estaban emplazados debajo de su ventana. Estaba claro que Craven no iba a permitir que escapara de nuevo. ¿Cuándo se ha convertido Ordogad en un estado policial?, pensó con amargura. ¿Y por qué se ha puesto Víctor en mi contra? Su mirada abandonó el césped y se dirigió al cielo nocturno cuajado de estrellas. Las nubes de tormenta de la noche pasada se habían disipado al fin, así que nada oscurecía la espeluznante luminosidad plateada de la luna, que pendía enorme y llena sobre el horizonte. La visión de la luna devolvió al instante sus pensamientos a Michael y a la vil infección que lo estaba transformando desde dentro. Le he dejado la pistola, recordó con ánimo sombrío, y las balas de plata. Pero, ¿tendría Michael la sabiduría de usar la vereta a tiempo? Encadenado todavía a la silla de titanio, Michael dormitaba en el incómodo y desnudo suelo de madera, con la espalda apoyada en el inamovible asiento. Se agitaba y gemía en su sueño, asediado por recuerdos y pensamientos insólitos, corriendo como un loco por el denso bosque de los Cárpatos, mientras las flechas de plata de sus enemigos pasaban volando por su cabeza como avispas enfurecidas. Sintiendo el cambio sobre sí, cobrando fuerza y vigor mientras envaina encantado su torpe forma humana. Crecen colmillos y garras para darle forma a la sanguinaria furia de su alma. La luz de la luna caía sobre la forma inconsciente de Michael, y hasta el último pelo de su cuerpo se erizaba como si estuviera electrificado. El polvoriento armario estaba en un rincón poco frecuentado de Orgaz, y su presencia era sólo conocida al personal de servidumbre de la mansión. Erika dudaba que Craven fuera capaz de encontrarlo, y a la caja de fusibles que contenía, aunque su vida entera dependiera de ello. Algunas veces, estar en el último peldaño de la jerarquía tiene sus ventajas, pensó la criada. Unas lágrimas secas manchaban sus mejillas de alabastro, y el dolor, por la humillación que Craven le había infligido, seguía anidada en el fondo de su corazón roto.
Si se cree que puede arrojarme así sin más por Selin, bueno, será mejor que se lo piense dos veces. El armario estaba a oscuras y no tenía luces, pero Erika veía bien en la oscuridad. Abrió un panel de metal, introdujo la mano y acercó uno de sus pequeños y blancos dedos a un interruptor. En el último segundo titubeó y contuvo el aliento mientras reconsideraba su temerario plan. ¿De veras iba a hacerlo? Joder, sí, se dijo indignada, y pulsó el botón. En la cámara de recuperación, en lo más profundo de las entrañas de la mansión, Víctor estaba reclinado sobre una gran silla blanca cuyas dimensiones le otorgaban la apariencia de un trono. Permanecía inmóvil mientras su cuerpo famélico iba empapándose de una revitalizadora infusión de sangre humana fresca. El intrincado aparato de soporte vital zumbaba y gorgoteaba en el fondo del cuarto, y las suaves luces halógenas exponían una figura cerúlea mucho menos cadavérica que antes. Mientras la sangre lo iba nutriendo, Víctor reflexionaba sobre las inusuales circunstancias. De hecho, no conocía precedentes que habían rodeado su prematura resurrección. La obscena traición de Selin ya era suficientemente decepcionante por sí sola, pero además albergaba grandes dudas con respecto a Craven. Estaba claro que Amelia y él tendrían mucho que discutir cuando la otra antigua llegara aquella noche a la mansión. Y entonces resolvió en silencio. Se harán algunos cambios. De improviso, las luces se apagaron y su cadena de pensamientos se vio interrumpida. A pesar de que tenía los ojos cerrados, el cambio de luminosidad había sido demasiado acusado como para no percibirlo. Una sirena de emergencia que indicaba que se había producido una brecha de seguridad en la mansión empezó a aullar. Víctor abrió los blancos e inhumanos ojos de inmediato. Por el ancestro, pensó lleno de furia. ¿Es que este caos no tiene fin? Las luces se apagaron por toda la mansión, desde la cripta al dojo, donde varios pisos por encima de la cámara de recuperación, Khan levantó una mirada sorprendida al producirse el inesperado apagón. Los generadores de emergencia empezaron a funcionar, las rojas luces de seguridad se encendieron, y la zona de entrenamiento quedó envuelta en una lúgubre atmósfera escarlata. Khan vio que sus ejecutores lanzaban miradas a su alrededor, mientras la confusión cundía entre sus filas. Desde que el más viejo de sus moradores tenía uso de memoria, la mansión jamás había sido atacada. ¿Qué demonios? La ensordecedora alarma continuó sonando mientras Selin regresaba corriendo a la ventana. Se asomó y vio que los guardias de Soren, con las armas preparadas, corrían hacia el otro lado de la mansión. Su corazón muerto empezó a latir más deprisa. Ignoraba cuál era la causa de la perturbación, pero sabía que aquella era su oportunidad. Tal vez pudiera llegar junto a Michael antes de que empezara a cambiar. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de reaccionar, la puerta se abrió de par en par y Erika irrumpió en su habitación. Selin miró detrás de ella y vio que los centinelas de la puerta también habían desaparecido. Sin duda habían ido a ayudar a sus camaradas para investigar qué era lo que había hecho saltar la alarma. Mejor que mejor, pensó la ejecutora, que no era de las que le miraban el diente a un caballo regalado. Pero primero tendría que encargarse de Erika. Sin una mera palabra, a modo de explicación, la rubia vampiresa le arrojó a Selin una bolsa de nylon. La ejecutora la abrió sin perder tiempo y descubrió con sorpresa que contenía un par de veretas. Confundida pero agradecida, lanzó a Erika una mirada intrigada. Hasta ahora había creído que la criada estaba completamente sometida al influjo de Craven. ¿Por qué me estás ayudando? Erika puso los ojos en blanco, como si le asombrara que Selin no la comprendiera. No lo hago, dijo enfáticamente. Me estoy ayudando a mí misma. Lo que tú digas, decidió Selin. Los asuntos personales de la criada eran la menor de sus preocupaciones. Esbozó una sonrisa agradecida cuando Erika le arrojó las llaves de un coche. Una extraña mezcla de júbilo y miedo contraía las facciones de la joven vampiresa. Aún había un agujero en la ventana por la que Michael se había arrojado la noche pasada. Selin se acercó a él y saltó por encima del alféizar. Aguanta, Michael, pensó con ansiedad mientras las suelas de sus botas tocaban el húmedo césped. Estoy de camino. Singe casi se había quedado dormido tras el volante de la furgoneta cuando sus oídos captaron el sonido de las puertas de la mansión al abrirse. Levantó la mirada justo a tiempo de ver que el mismo sedán de antes salía disparado de la mansión y arrojaba tras de sí una nube de gravilla al incorporarse con un giro furioso a la carretera que llevaba a la ciudad.
Una vampiresa morena, a la que empezaba a conocer, ocupaba el asiento del conductor. Selene. El científico licano se puso inmediatamente en marcha y encendió el motor de la adormecida furgoneta. Después de haber pasado un día entero agazapado junto a la entrada de la guarida de los vampiros, no iba a permitir que ahora se le escapara su presa. No había nadie más con Selene en el coche, al menos nadie que él pudiera ver, pero puede que fuera a buscar a Michael Corbin. Sin mí no, de eso nada, decidió. Los soldados licanos de la parte trasera de la furgoneta soltaron un gruñido de protesta mientras la furgoneta realizaba un acusado giro de 180 grados y aceleraba para tomar la carretera por la que se había alejado el sedán gris. El aullido de la alarma zumbaba en los oídos de Craven, crispándole los nervios, mientras abandonaba la privacidad de sus aposentos y salía al salón. Khan y varios ejecutores de aspecto tenso se acercaban corriendo por el oscuro pasillo. Los haces incandescentes de sus linternas recorrían las paredes. Los guerreros vestidos de cuero parecían haber entrado en modo de pánico total. No era una buena señal. ¿Qué está pasando?, exigió Craven. Hasta donde él sabía, este tumulto no tenía nada que ver con sus planes que habían hecho con Lucian para aquella noche. Aunque también era posible que el astuto comandante licano lo hubiera engañado. Un escalofrío gélido recorrió su espina dorsal al pensarlo. Khan respondió a su pregunta sin rodeos. Alguien ha desactivado los sensores del perímetro, le explicó. Llevaba un rifle automático en las manos. Estamos cerrando la mansión. Pero es demasiado pronto, pensó Craven, alarmado. Aún no he tenido tiempo de bajar nuestras defensas. El plan consistía en permitir que Lucian y sus fuerzas realizaran una incursión por sorpresa en la mansión. Craven emplazaría sus fuerzas en puntos clave, a tiempo que dirigía a Khan y a sus hombres a lugares en los que no pudieran estorbar. Más tarde, una vez que Lucian hubiera acabado en persona con Victor y Marcus, Craven se adelantaría y tomaría el control de los aquelarres del viejo y el nuevo mundo, sin que nadie se atreviera a disputárselos. A continuación, firmaría una histórica paz con Lucian que dejaría a Craven cubierto de gloria, y libre para disolver el cuerpo de los ejecutores de una vez y para siempre, y reemplazarlos por el cuerpo de seguridad de Soren, cuya lealtad le pertenecía por completo. Pero claro, Selene tenía que complicar las cosas reviviendo a Víctor antes de tiempo. Ahora la crisis se le había adelantado, y lo empujaba hacia una peligrosa confrontación que había tratado de evitar por todos los medios. ¿Podrá Lucian derrotar a Víctor?, se preguntó el maquiavélico regente, ahora que el antiguo ha recuperado gran parte de su legendaria fuerza. Para contribuir aún más a la confusión, Erika venía corriendo detrás de Khan y de su equipo de seguridad. Craven sintió un acceso de irritación. ¿Ahora qué quiere esta estúpida zorra? Hasta que el pánico de su rostro y su evidente estado de agitación llamaron su atención. «Es Selene», dijo con voz entrecortada. «Ha escapado para ir con él. Con Michael». Unos celos furiosos se llevaron los miedos de Craven de su mente. Imaginar a Selene corriendo a los brazos peludos de su amante lo enfureció más allá de toda razón. Lanzó un grito furioso que alcanzó a todos cuanto podían oírlo. «Quiero la cabeza de ese licano en una bandeja». El sedán gris volaba por las calles de la ciudad en una loca carrera contra el destino y la insidiosa de la luna que estaba alzándose. Sentada al volante del vehículo, Selene entrevió el brillo de la luna entre los nubarrones apelotonados y se preguntó si sería ya demasiado tarde. ¿Habría Michael frenado la transformación, disparándose una bala de plata? ¿O se habría convertido ya en una bestia incapaz de razonar? La mera idea de ver a Michael transformado en un hombre lobo la angustiaba más de lo que se atrevía a admitir. Rezó para que el joven encontrara la fuerza con que resistir la infección hasta que ella llegara a su lado, aunque eso significara que tuviera que matarlo. Dejó escapar un suspiro de alivio al ver que el edificio donde estaba, el piso franco, aparecía ante sus ojos. Había superado varias veces el límite de velocidad y casi la velocidad del sonido para llegar a Belgrado desde la mansión en menos de una hora. Sin embargo, ahora que había llegado a su destino, se daba cuenta de que no tenía más plan que comprobar si Michael seguía siendo humano. ¿Y si es así?, se preguntó, incapaz de seguir ignorándolo. ¿Entonces qué? No tenía la menor idea. El sedán frenó con un chirrido y se detuvo en un callejón vacío junto al edificio. No se veía ninguna luz encendida tras las ventanas. El aquelarre mantenía el edificio desierto a propósito. Segundos más tarde, Selene corría por las escaleras de entrada y estaba abriendo la puerta principal.
entró en la desierta estructura tan silenciosa y veloz como un espectro. En su apresuramiento no advirtió la ominosa furgoneta negra que se había detenido al otro lado de la calle. «Tras ella, no dejéis que escape», ladró Single a sus soldados licanos. Sus ávidos ojos resplandecían con el deleite de la caza, una emoción vigorizante no muy distinta a la excitación densa del descubrimiento científico. Por lo que parecía, el esquivo Michael Corbin se encontraba solo a unos metros de ellos, en algún lugar del interior del edificio de aspecto ruinoso en el que la vampiresa acababa de entrar. Su corazón palpitaba furiosamente de impaciencia. Una vez que el espécimen estuviera en su poder, la última fase de su experimento podría comenzar. Solo para asegurarse, llamó a Pierce y Taylor por teléfono móvil y los alertó de su localización. «Recordad», gritó a sus hombres segundos más tarde, mientras los soldados licanos salían en fila de la parte trasera de la furgoneta. Las armas semiautomáticas con su brillante munición ultravioleta resplandecieron a la luz de las farolas. «Hay que capturar al humano con vida, a toda costa». Fue tras ellos. No quería perderse la conclusión de su larga persecución. El sonido de sus pasos ascendió por las escaleras del edificio. «La zorra vampiresa es prescindible». Selin subía los escalones de dos en dos, temiendo lo que pudiera encontrar en el último piso del vacío edificio. Sin embargo, no estaba tan concentrada en llegar allí, cuanto antes, como para no reparar en los alarmantes sonidos de pasos que subían a toda prisa desde 3 pisos más abajo. Alguien estaba persiguiéndola. A juzgar por el sonido, más de uno. ¿Quién?, se preguntó llena de inquietud. Se asomó por encima de la barandilla de hierro de la escalera. Casi esperaba ver aparecer un pelotón de resueltos ejecutores pisándole los talones. No albergaba ninguna ilusión sobre el trato que le depararían sus antiguos camaradas después de lo que había ocurrido las últimas noches. En su lugar, yo tampoco confiaría en mí, reconoció. Pero en lugar de un pelotón de élite, de soldados no muertos, se encontró con 6 figuras fornidas, con ropa marrón y raída. No eran vampiros, pues licanos. Deben de haberme seguido, comprendió, y ella los había llevado directamente hasta Michael. Los licanos corrían escaleras arriba tras ella. Superada ampliamente en número, Selin comprendió que solo tenían unos instantes hasta que los hombres bestia la alcanzaran. Desenfundó las veretas y disparó a sus enemigos, quienes esquivaron sus balas pero siguieron subiendo las escaleras. Le dio la espalda a los intrusos y subió corriendo el último tramo de escaleras hasta el 5.º piso, y luego se precipitó como una loca hacia la habitación vacía en la que había visto por última vez a Michael. ¿Seguiría allí? ¿Conservaría todavía algo de su humanidad? Selin contuvo el aliento mientras corría, confiando contra toda esperanza en que quedara algún rastro del desgraciado norteamericano para rescatar. Muerto para el mundo, Michael tenía la espalda apoyada en las frías patas de acero de la silla de interrogatorio. Una de sus manos tanteaba el aire vacío, mientras unos recuerdos que no eran suyos llevaban su mente a un lugar y un tiempo muy diferentes. Su mano se deslizaba delicadamente a lo largo del borde de un lavabo de mármol y exploraba una colección de peines y tocados ornamentales y botellas de perfume. Los hermosos objetos le son aún más preciados porque sabe que le pertenecen a ella. Anhela volver a tocar a Sonja, del mismo modo y con la misma reverencia, con los que ahora está tocando sus cosas. Una erupción de fuego automático sacudió el edificio y arrancó a Michael de su enfebrecido delirio. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de repente y volvió a encontrarse en el piso franco, que de pronto no parecía demasiado franco. Los atronadores disparos parecían venir del otro lado de la puerta. Michael seguía aturdido y desorientado cuando la puerta del apartamento se abrió y Selin entró corriendo en la habitación. Como de costumbre, vestía de cuero y llevaba una pistola humeante en la mano. Su felina gracia y su belleza impresionaron a Michael una vez más, a pesar de su estado enfebrecido, y se quedó sin aliento, tras enfundar la pistola. La mujer sacó una llave del bolsillo de su gabardina y le abrió apresuradamente las esposas. «Tenemos que irnos», dijo. Libre al fin, Michael se apartó de la silla como si le diera asco. «¿Qué pasa?», preguntó alarmado y confundido. Se oía el ruido de varios pasos que subían por las escaleras del pasillo. «¿Qué está ocurriendo?». Selin sacudió la cabeza. Estaba claro que no había tiempo para explicaciones. Desenfundó la pistola, apuntó a la pared que separaba la habitación del pasillo y descargó una lluvia de fuego contra la tenue barrera. El yeso estalló bajo la descarga de balas y llegaron varios gritos bestiales desde el pasillo.
Michael oyó el sonido de unos cuerpos que caían al suelo, mientras otras voces guturales proferían gritos de furia. ¿Eran esas voces las de enfurecidos hombres lobo? Se preguntó. ¿O se trataba de los antiguos camaradas de Selin que venían a por ellos? ¿Y cómo podía estar tan loco para preguntarse tales cosas? La larga gabardina de Selin revoloteó alrededor de su cuerpo mientras se volvía y abría fuego contra la ventana más próxima. El cristal destrozado estalló hacia afuera y llovió sobre la calle. Selin se volvió hacia Michael y gritó. «¡Vamos, vamos, vamos!» le ordenó. «¡Salta!». Michael se acercó con paso tambaleante a la ventana destrozada y se encaramó al alféizar. Dirigió la mirada hacia el pavimento, a más de 25 metros de distancia, y a continuación se volvió hacia Selin, con tal incredulidad en los ojos que pareció como si le fuera a salir de las órbitas. Antes de que pudiera decir nada, 4 pistoleros vestidos de oscuro echaron la puerta abajo. Sus armas dispararon repetidas veces, como una ristra de petardos, y unas balas luminosas dibujaron una aureola de fuego alrededor del marco metálico de la ventana, a la que Michael se había encaramado. Se apartó instintivamente de ellos y cayó. El alféizar desapareció de debajo de sus pies, reemplazado únicamente por el aire y la gravedad. Un chillido de pánico escapó de sus pulmones mientras caía en picado hacia una muerte segura, sacudiendo salvajemente brazos y piernas. Meses de experiencia en la unidad de traumatología pintaron una vívida imagen de su cuerpo, destrozado sobre la acera. Se acabó, pensó. Voy a morir. Puede que fuera lo mejor. El frío aire de la noche azotaba su cuerpo mientras caía. Michael apretó los párpados y se preparó para el inevitable, y casi con toda certeza mortal impacto. Sin embargo, en el último segundo, su cuerpo rodó de forma instintiva en el aire y cayó de pie sobre el pavimento, completamente ileso. Con los ojos muy abiertos, asombrado, Michael miró a su alrededor y entonces echó la cabeza atrás para mirar la ventana rota 5 pisos más arriba. «¡Guau!», pensó. Después de todo, puede que hubiera algo de verdad en la historia aquella de los hombres lobo. Un cartucho vacío cayó al suelo. Rodó sobre los tablones de madera hasta detenerse junto a 4 cuerpos llenos de balas de plata. Sendos charcos de sangre se expandían desde los cuerpos y cubrían el suelo como una película carmesí. El último inmortal que permanecía en pie, Selin, hizo una pausa en medio de la carnicería con la pistola humeante. Contempló con satisfacción los cuerpos de los licanos caídos. La vieja munición de plata seguía siendo tan eficaz como siempre. El olor de tanta sangre derramada provocó que se le hiciera la boca agua. Por poco, reconoció. Hubiera dado cualquier cosa por saber por qué querían los licanos a Michael con tanta desesperación. Aquí hay algo que todavía se me escapa. El chirrido de una rueda sobre el pavimento de la calle atrajo su atención. Corrió hasta la ventana, se asomó y vio que un coche patrulla frenaba a menos de 1 metro de distancia de donde Michael se encontraba. Un par de agentes de policía salieron del coche, agarraron a Michael sin miramientos y lo metieron a la fuerza en el asiento trasero del coche. Michael trató de resistirse y propinó un puñetazo en la mandíbula a uno de ellos, pero en su debilitado estado era imposible que derrotara a los 2 hombres. «Maldición», pensó Selin. No creyó por un solo segundo que los atacantes de Michael fueran auténticos policías. Había reconocido la ferocidad característica de los licanos disfrazados. «Refuerzos», se dijo, «seguramente pedidos por los hombres bestia a los que acabo de liquidar». Apuntó con la vereta, decidida a no permitir que estos nuevos licanos le arrebatasen a Michael, y apretó el gatillo. Pero en vez de lanzar una salva de letales balas de plata, la pistola se limitó a emitir un chasquido de impotencia. Se le había acabado la munición. ¡Maldita sea! Sacó a toda prisa el cargador vacío, pero ya era demasiado tarde. Antes de que hubiera tenido la oportunidad de recargar, el coche, aullando como si fuese tan lupino como sus ocupantes, se perdió en la noche. En cuestión de segundos, había desaparecido en las bulliciosas calles de Belgrado. Se habían llevado a Michael. Sus hombros se hundieron, el brazo del arma cayó flácido a un lado de su cuerpo, y se quedó inmóvil y en silencio en medio del destrozado apartamento, rodeada por los cuerpos sin vida de sus enemigos. Los charcos de sangre lamían los tacones de sus botas de cuero negro. «¿Y ahora qué hago?», se preguntó, embargada por la impotencia. Un débil gemido invadió su desesperación. Selin le dio la espalda a la ventana y descubrió con sorpresa que uno de los licanos caídos seguía con vida. Uno flaco y de mediana edad en apariencia, que se le antojó un poco menos brutal que sus compañeros. De hecho,
Con aquel pelo castaño cortado a cepillo y la frente llena de arrugas, parecía un profesor de escuela más que un soldado. Más viejo que el típico berserk licano. El intruso no parecía un candidato apropiado para un escuadrón de asalto. Se retorcía impotente en el suelo, incapaz de salir de un espeso charco de su propia sangre. Interesante, pensó Selin.